Bueno, saludos amigos y bienvenidos nuevamente. Aquí Carlos. Miren, hoy les traigo un tema de esos que son súper calientitos, calientitos. Cada vez que yo hablo de este tema, que es del estatus político de un país, principalmente de Puerto Rico, pues como dicen en Puerto Rico, se forma un poquito de una tiraera, una candela, de una cosa como esta, porque la gente se pone, ¿verdad? Esto lo apasiona muchísimo a muchas personas, ¿ok? Pero miren, yo les voy a hacer algunas aclaraciones sobre este particular. Yo tengo dos aclaraciones para hacerle tempranito en el video. Número uno es que si todavía tú no te has suscrito al canal, ¿verdad? Yo esperaría que sí ya lo hayas hecho, pero si no te has suscrito, que te suscribas y que actives los avisos, que le dejas esa campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue la notificación por parte de YouTube y puedas ser parte de la conversación. Lo segundo que les voy a aclarar, miren, con mis videos yo lo que persigo es básicamente entrar en temas de discusión, de explicación, ¿verdad? A mí me gusta explicarle conceptos, no soy el dueño de toda la verdad, no soy el dueño de todo el conocimiento, pero lo que busco es que abramos ese diálogo, ¿verdad? Yo explico unas cosas y entonces tú le añades, ¿ok? Así que, y le voy a añadir una tercera cosa, también a mí, pues obviamente, depende del video que tú veas, pues tú me vas a casar a mí con algún tipo de tendencia política. Este canal no es de política, no es un canal de política. Lo que se cubre en términos de política en este canal es más bien geopolítica, ¿ok? Así que algunos dicen que soy estadolibrista, otros dicen que soy estadista y otros dicen que soy independentista. Yo siempre he sido bien claro y lo seguiré siendo. Yo tengo un poco más la tendencia hacia el ladito de la derecha, tirando un poco para la estadidad, pero soy de los que cree que no es estrictamente necesaria. Y también creo que la independencia no es el demonio que algunos dicen, pero tampoco tiene todas las bondades que algunas personas presentan. Y ese es el tema de hoy. ¿Ok? ¿Cómo sería la independencia desde otro punto de vista? ¿Cómo yo, Carlos, recomendaría que si alguien va a vender la independencia, ¿verdad? Para Puerto Rico, lo hiciera? ¿Ok? Y voy a explicarles un poquito antes por qué digo esto, cuál es el trasfondo de esta cosa. Miren, yo creo que yo llevo más tiempo estudiando temas de política y metiendo en estos asuntos que lo que muchas personas llevan de vida, ¿ok? Total. Y yo lo he visto, yo creo que lo he visto casi todo. Hay gente que ha visto más que yo, pero yo creo que lo he visto casi todo, ¿verdad? Y todo el recuerdo que yo tengo, de vida, ha sido de que la independencia, como se le ha vendido mucho a Puerto Rico, es más tirando hacia el ámbito socialista. No hay nada malo para las personas que les gusta, ¿verdad?, ese tipo de tendencias socialistas. No hay nada malo con eso. Es que no necesariamente es el modelo que a alguien le gusta. En el caso mío particular, no es el modelo no es mi modelo favorito, ¿ok? Y no es el modelo favorito de la mayoría de la gente en Puerto Rico y por eso no han votado a favor de la independencia. Nunca, ¿ok? Por consiguiente, siempre se nos ha vendido un modelo más socialista, donde el gobierno, ¿qué quiere decir eso? Donde el gobierno tiene mayor control de lo que ocurre en el país y los entes privados tienen menor control. O sea, en otras palabras, que las personas, ¿verdad?, las instituciones privadas son más reguladas por el gobierno central, por el Estado, ¿ok? Versus un sistema un poco más tirando hacia la parte más capitalista, lo que se le llama, ¿verdad?, en ese sentido libertario, donde se le permite, ¿verdad?, libertad económica, desde el sentido de libertad económica, donde se le permite a las personas crecer y desarrollar empresas a su máximo potencial, como puedan esas personas, ¿ok? Y yo creo que ese sistema a mí me parece muy bien, no tengo ningún tipo de problema en contra de eso, porque creo que a nosotros nos enseñan siempre, miren, no seas empleado de nadie, no estudies para ser empleado, estudia para ser empresario, ten tu propio negocio, crece, tú puedes, si quieres, puedes, nadie te puede decir que no puedes. Pero por el otro lado, entonces se nos vende el concepto de que puedes crecer hasta cierto punto, porque si creces más de eso, eres malo. ¿Okay? Eres malo, eres explotador, esclavizas, haces una separación entre los ricos y los pobres y toda esta cosa. Y ahí es donde yo veo el choque, ¿ok, amigos? Ahí es donde yo veo el choque. Yo creo que la ecuación tiene que ser balanceada. Los entes privados se les debe permitir desarrollarse y crecer sus negocios a su máximo potencial. Y entonces el gobierno entra a establecer cierto grado de regulaciones, ¿verdad?, para que las prácticas de negocios sean las correctas, para que las prácticas de emplear gente
sean las correctas, para que el sistema de contribuciones sea el apropiado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero no un gobierno que limita el crecimiento privado, ¿ok? Y se concentra solamente en el crecimiento del gobierno. Todos sabemos que los sistemas donde el gobierno tiene gigantismo son gobiernos más pobres. ¿Okay? Estos gobiernos gigantes con poca infraestructura privada, que los vemos alrededor de todo el mundo, pues son países más pobres donde la gente, principalmente la gente, ¿verdad? Hay un caso en Sudamérica, no quiero mencionar el país por si acaso, pero hay un caso en Sudamérica, les dejo en la pantalla, donde los gobernantes son multimillonarios. Ellos viven a sus anchas y el temor que supuestamente tienen es que, ¿verdad? Los están buscando por eso precisamente, pero tienen millones y millones, viven como millonarios, mientras la gente se las tiene que buscar para tratar de conseguir un pedacito de pan, un poquito de pasta dental, un poquito de papel higiénico, ¿verdad? Y cubrir sus necesidades más básicas, cuando entonces los gobernantes tienen capital en el extranjero de millones y millones de dólares. Y es ahí donde yo siempre he levantado la bandera con el tema de la independencia. Miren, Venezuela, ¿ok? Venezuela. Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿ok? Y es un país donde la gente vive en pobreza. Y algunos de ustedes van a decir, bueno, porque es que tiene un bloqueo. Pero tiene un bloqueo por unas razones, ¿ok? Venezuela no siempre fue lo que es hoy, ¿ok? Yo fui a Venezuela, ¿ok? Yo conozco gente en Venezuela y Venezuela no siempre fue lo que conocemos hoy, ¿ok? De igual manera Nicaragua y otros países en ese sentido. África tiene el 40% de las reservas de oro del mundo. 40% de las reservas de oro del mundo. Y la mayoría de los países africanos viven en extrema pobreza. Los márgenes de pobreza más bajos que uno puede imaginarse, pues los puede encontrar en lugares como África. ¿Okay? Así que no está atado y asociado con los recursos naturales que tenga un lugar o con el tamaño que tenga un lugar, sino con la forma en que se hace negocio, la forma en que se vende el concepto republicano de operación. ¿Okay? Ese concepto separado de una república que tiene su propio sistema de gobierno, ¿verdad? Con su separación del ejecutivo, el legislativo, el judicial, etc. ¿Okay? Esos sistemas así republicanos, más formados. ¿Okay? Cuando tú vas a otras partes del mundo y tú buscas países como, por ejemplo, puede ser Singapur, que es un país que no tiene recursos naturales prácticamente, y tú miras que es uno de los países más ricos del mundo. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es cuál es la relación de tamaño y recursos naturales con la riqueza. Pues la relación es absolutamente ninguna. ¿Okay? Tú puedes tener esos recursos y si no los administras de manera correcta, no tienes nada. ¿Okay? Sin embargo, puedes vivir en un lugar pequeño y administrar sabiamente los recursos que tú tengas, cualesquiera que esos sean. ¿Okay? Y no solo se van a los recursos naturales, se va el conocimiento, la infraestructura, la ubicación tuya estratégica con relación a los que están alrededor tuyo y alrededor ¿verdad? Con relación al mundo. Cómo tú utilizas ese punto y cómo tú buscas la debilidad de otro y la tomas tú para convertirlo en una fortaleza. ¿Okay? Les menciono a Singapur porque Singapur es uno de los ejemplos que tomó la producción manufacturera de otros países y se la llevó para allá. ¿Okay? Comenzando con una mano de obra que en esos momentos era extremadamente barata y desarrollando una economía que lo llevó a ser rico, ¿okay? A tener unos márgenes de riqueza superiores a potencias mundiales en términos de otros asuntos como es su tamaño, sus recursos, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú puedes convertir un país tan pequeño en una mina de dinero, ¿verdad? En esa mina de oro que te va a llevar a desarrollarte? Ese yo creo que es el caso de Puerto Rico. ¿Okay? Miren, yo tengo un video explicando por qué Puerto Rico empobreció en un momento dado y fue con la salida de la industria de manufactura. Como yo comenté en otro video más, ¿verdad? Porque tengo ya muchos videos. Puerto Rico no goza, no goza de grandes recursos naturales, ¿ok? No puede generar una materia prima. Pero Puerto Rico se concentró en la manufactura de muchos productos, entre ellos los productos para aquel entonces que estaban en boga, que era los farmacéuticos, la manufactura de fármacos en Puerto Rico. 80% de la producción estaba basada en la manufactura.
Así que era un país que económicamente estaba muy bien. ¿Okay? Algunas personas que no estuvieron en esa época seguramente podrán decir que no estaba bien, pero estaba muy bien. Sí tuve un comentario de una persona que dijo que cuando salió de Puerto Rico se ganaba $10 la hora. ¿Okay? Y que eso era pues muy diferente a lo que había en Estados Unidos. Miren, hermano, hoy en día el salario de la industria de manufactura en Puerto Rico, farmacéutica o de esas naturalezas, ¿verdad? Científicas, lo que es tecnología, lo que es farmacéutica, lo que es ingeniería dentro de esos mercados, paga sorprendentemente bien. Claro, paga más en Estados Unidos porque hay otras razones de costo de vida porcentuales. Si tú te vas a Nueva York o si te vas a California o si te vas a la Florida o si te vas al centro de los Estados Unidos, hay unos márgenes, ¿verdad? Ajustes que se hacen de acuerdo al costo de vida. Tú puedes tener una persona que se gana, y esto es un número para un profesional con estudios académicos, su preparación y su experiencia, ganarse entre 50 y 100 mil dólares en Puerto Rico no es complicado. ¿Okay? Y hablando profesionales en este campo, porque es de ahí para arriba, pero entre 50 y 100 mil dólares se consiguen con bastante facilidad. ¿Okay? Esa misma persona, si la mueves a un lugar como New Jersey, que también hay grandes industrias, pues se va a ganar 15, 20 o 30% más allá. Pero recuerden que el costo de vida allá en términos de lo que es la residencia y todas estas cosas impacta mucho. ¿Okay? Así que esos 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil dólares en Puerto Rico son una verdadera maravilla. Y esos son los salarios que este tipo de empresas trae a un lugar como Puerto Rico para la clase profesional. ¿Okay? Y no estoy hablando de la clase gerencial y ejecutiva, que es de 100 mil dólares para arriba. La clase de manufactura, de la ejecución de la línea de trabajo, pues entonces está entre los 20 mil y los 50 mil dólares, de acuerdo al conocimiento técnico. Hay mecánicos, hay operadores, hay una serie de personas que van a ganar en ese range. Son excelentes salarios, ¿ok? Son muy buenos, pero muy buenos salarios. Y eso es lo que Puerto Rico, en mi opinión, debe vender para hacerse un país más sólido en términos de su economía y después pensar en estatus. ¿Ok? Por eso yo lo que sostengo es que la economía de Puerto Rico debe mejorar antes de hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el estatus. Una economía que sea tan sólida que los Estados Unidos, si, para la gente que quiere la estadidad, Estados Unidos pueda decir, es que yo tengo a Puerto Rico ahí que está en una buena, sólida situación económica y yo no tengo ningún inconveniente en anexionarlo, ¿verdad? Anexarlo acá a los Estados Unidos como igual, ¿ok? O una economía que, si fuera el caso de que viniera una independencia, uno pueda decir, es un asunto de proveerle a esas empresas los mismos incentivos o incentivos parecidos a los que se están ofreciendo ahora mismo para que se queden y no se vayan. Si una cosa como esa pasa, pues Puerto Rico puede pensar en la independencia. Pero mientras nosotros tengamos la mentalidad que yo he visto, ¿verdad? Y estoy un poquito crítico aquí, ¿verdad? Pero yo dije que iba a dar opinión. Y esta es mi opinión. Pero mientras nosotros tengamos la mentalidad de que el rico tiene que pagar más, de que esas empresas tienen que pagar 15% o más por ciento, porque ellos generan un montón, esas empresas van a buscar un lugar más económico donde hacer el negocio. ¿Okay? Porque tú y yo, si tú vives en Caguas y de momento te dicen que el negocio te va a correr igualito en Calley y que el alquiler de Caguas de 3 o 4 mil dólares mensuales de ese local lo consigues en Calley por 2 mil dólares, tú te vas a mover la operación para Calley. Eso mismo pasa en las empresas grandes, ¿ok? Es algo que yo veo todo el tiempo. He vivido de esto o con esto toda mi vida profesional, ¿verdad? Tú mueves esa organización a un lugar donde tienes más beneficios, ¿verdad? Donde ese costo de operación se reduce, porque principalmente lo que son esos costos fijos de alquileres, de estructuras y demás, tú los puedes controlar fácilmente moviéndote. Los que son los costos, ¿verdad? Variables, como son impuestos por la cantidad de producción y toda esa cosa, ahí es donde entran los negocios con los distintos países donde ellos te dicen, no, yo te eximo de taxes. Versus a lo mejor Puerto Rico que te dice, 15% de tax. 15% de tax sobre la manufactura porque ustedes son una empresa grande y se ganan mucho dinero y explotan la gente y toda esa cosa, 15%. Y viene Singapur y dice, no, 1.5%. Unos 5% y la mano de obra aquí no se gana entre 30 y 50 mil dólares. La mano de obra aquí se gana entre 15 y 20 mil dólares.
Entonces, ¿qué tú crees que va a hacer la empresa en ese sentido? Pues así es como este mundo funciona. Y por eso es que yo soy de los que respalda que haya un desarrollo económico robusto en Puerto Rico primero, en lo que es la manufactura, la banca, la tecnología, ¿verdad? Un mejoramiento en el sistema energético que sea realista, ¿ok? Que sea realista. Nosotros nos enfocamos mucho en energía renovable. Todo el mundo habla de energía renovable y no entiende lo que es la energía renovable. Yo les dejo una serie sobre la política energética de Puerto Rico y el Caribe, también enlazada abajo, pero la gente no entiende lo que es energía renovable, piensa que son paneles solares, pero no toman en consideración que los paneles solares tienen una vida útil corta, que requieren minería, que requieren disposición de esos paneles, que muchas de esas piezas tienen que ir a vertederos especiales o tratamientos especiales porque son tóxicas. No consideran que hay baterías envueltas en la ecuación y que las baterías requieren minería y requieren una disposición eventual que generalmente terminan en lugares como África, vertidos donde la gente rebusca y se contamina con todo el plomo y con otros metales pesados. Y la gente, renovable para la gente es lo eléctrico, baterías, carros eléctricos y esa cosa, pero no miran más allá hacia el futuro, esa sustentabilidad. ¿Qué va a pasar en el futuro con todo esto que nosotros le llamamos hoy bueno? Así que eso es lo que yo como que quería retar un poco, y a veces cuando hablamos, déjenme darle un puntito más, mencioné los taxes, cuando se habla del 15%, miren, en los años 80 y 90 había exenciones contributivas y todo el mundo, el país estaba bien. ¿Saben por qué? Porque la gente trabajaba y la gente rendía taxes. Entonces, pero tú rindes tanto de taxes. Bueno, sí rindo eso, pero es que mi salario es este otro. Y se vivía bien. Y esas personas con ese nivel de poder adquisitivo compraban mejores carros, mejores casas, iban a los restaurantes caros. Ahora, pues obviamente en Puerto Rico se ha promovido muchísimo el chinchorreo y las guaguitas y las cosas por aquí y por la esquina. Pues la gente no tiene tanto dinero y todo está caro. ¿Okay? Así que es cuestión de mejorar más la economía y después hablar de estatus. ¿Okay? Y cuando hablemos de estatus como lo que son la independencia, pues no tratar de venderle a Puerto Rico o a los puertorriqueños, que son gente muy inteligentes, conceptos como los que se le han vendido hasta el día de hoy. Y todos lo sabemos, ¿ok? Todos lo sabemos. Así que sin más, amigos, miren, no quiero seguir tirando como que esta candelita porque, aunque he entrado en opinión, era para explicarles que también hay otro modo de hacer independencia que no es necesariamente socialista, sino que también puede ser capitalista, donde tú y donde yo podemos desarrollarnos de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras estrategias de negocio, a nuestros conocimientos y a cómo nos unimos y juntos miramos hacia el futuro y todos ganamos. En vez de tener un gobierno gigante que lo controla todo, que controla las tierras, que controla el desarrollo, que controla quién puede entrar y quién no puede entrar a los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, amigos, sin más, nos vemos en la próxima.